No nos olvidemos de esa parte también. No, es que es importantísimo. O sea, yo te estoy agarrando los últimos 15 días para entender el ahora. Si nos vamos meses para atrás, tenemos que el 7 de octubre un grupo terrorista que tiene control político... Más de 1000 y pico de personas. Claro, es un grupo terrorista. Hamas es un grupo terrorista que tiene control político y militar de la Franja de Gaza desde el 2007 por un golpe de Estado. O sea, elecciones democráticas, pero elecciones al fin. Hamas como grupo político toma el poder legislativo de la Franja de Gaza, hace un golpe de Estado contra el Poder Ejecutivo de la Franja de Gaza, viola los... Él, en parte de su ofensiva que está haciendo contra el grupo terrorista Hamas, decidió que los coordinadores del accionar de Hamas, Hezbollah y los grupos paramilitares sirios, que es básicamente la promoción de este terrorismo, lo hace la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Sí. Bueno, estas personas que estaban comandando esto desde un edificio de la misión diplomática iraní en Siria, bueno, Israel los identificó, pegó un misilazo y los mató a 6 o 7 personas. Un ataque quirúrgico. Algo que en Irán ya es algo que venía pasando. De que los iraníes que van por Medio Oriente no están siempre seguros de que le pueda caer un misilazo, estén o no estén en un país distinto a Irán, y los maten. Entonces, esto fue lo que pasó hace 15 días. Desde ese momento hasta el sábado de la noche, Irán decía, vamos a aniquilar a Israel, vamos a destruir Israel no se va a salir con la suya. Y el sábado de la noche dispararon entre 300 y 400 armas contra Israel. Drones, misiles, cruceros, balísticos, un poco de todo. Hay mapas para mostrarlo, pero voy primero a esto brevemente. Sí. Entonces, esto básicamente lo que pasó. Irán disparando un montón de armamento contra el territorio israelí, pasando por arriba del espacio aéreo de un montón de países. Israel, con la cúpula de hierro, que esto es súper técnico para explicar cómo funciona, y además un sistema de defensa antiaéreo, antimisiles. Y la ayuda de los distintos sistemas que tienen desplegados en la región, Jordania, Estados Unidos y el Reino Unido principalmente, y también se dice que Francia, aunque todavía no queda muy claro cómo ayudó Francia en todo esto, bueno, defendieron el 95-99% de los ataques que hizo Irán contra Israel. O sea, pegaron de los 300 misiles, pegaron 5, por decirte, menos de 10. Porque algunos te dicen 3, 5, no cambia eso, pegaron muy pocos. Entonces, en este contexto todo el mundo está diciendo, Irán tiró desde su territorio misiles contra Israel, Israel se defendió. Esto es una declaración de guerra, no es una declaración de guerra. Israel tiene armamento nuclear, Irán no sabemos. ¿Qué pasa con los países que están en el medio? Entonces, en el medio de todo esto, Estados Unidos dijo, nosotros vamos a ayudar a Israel a defenderse, pero no vamos a ayudar a Israel a atacar el territorio iraní. Israel, por su parte, tiene como dos cosas. A Israel no le conviene que el conflicto hoy, por cómo están las cosas en la Franja de Gaza, y en el norte con Hezbollah, y en el noreste con los sirios y todo eso, no le conviene hoy que estalle todo el conflicto en Medio Oriente. Pero por otro lado, puertas adentro, a Bibi Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, le piden la cabeza, porque todo el mundo está diciendo, che, no era que Gaza era fácil y hace 4 meses estamos ahí, todavía no lo terminamos de limpiar. Que por un lado tenés la discusión técnica o operativa, como se dice, y por otro lado tenés la discusión política. Entonces, dentro de Israel existe. Entonces, está en esto el gobierno. Che, ¿qué nos conviene hacer? Una parte te tira el lobby interno y otra parte te tira el lobby externo. Estados Unidos diciéndote una cosa, Reino Unido diciéndote una cosa, Irán diciéndote una cosa, y vos también teniendo que responderle a tu ministro de guerra, a tu gabinete de guerra, a toda la política interna. Entonces, en ese contexto, lo que pasó en los últimos 15 días en Israel, para entenderlo. Un ataque de un país a otro país, con misiles balísticos, con misiles de crucero, con todo tipo de armamento. Un ataque fallido, porque no tuvo el éxito táctico que hubiese desencadenado, sí, un conflicto, porque si los misiles iraníes pegaban en territorio de Israel, se armaba un conflicto de la gran flauta, porque Israel tiene armamento nuclear, y si ve en peligro su supervivencia, lo usaría. Entonces, ahí dicen todos, che, no hace falta que se vaya todo al plomo en Medio Oriente, no hace falta que se vaya todo, que se vaya por la borda a Medio Oriente, porque no le conviene a nadie eso hoy. Entonces, en ese contexto, como está pasando hoy. Y después podemos ir a lo que ya pasó históricamente y por qué llegamos a esta situación. Yo te pregunto, Nico, perdón, te pregunto, porque vos hiciste hincapié en estos militares que mataron hace 15 días, ¿no? Sí. Digamos, pero esto realmente no se pone realmente difícil desde el 7 de octubre del año pasado. Claro, esto se pone especialmente difícil desde el 7 de octubre del año pasado. Claro, digamos, porque no nos olvidemos de esa parte también. No, es que es importantísimo. O sea, yo te estoy agarrando los últimos 15 días para entender el ahora. Si nos vamos meses para atrás, tenemos que el 7 de octubre un grupo terrorista que tiene control político... Más de 1000 y pico de personas. Claro, es un grupo terrorista. Hamas es un grupo terrorista que tiene control político y militar de la Franja de Gaza desde el 2007 por un golpe de Estado. O sea, elecciones democráticas, pero elecciones al fin. Hamas como grupo político toma el poder legislativo de la Franja de Gaza,
hace un golpe de Estado contra el Poder Ejecutivo de la Franja de Gaza, viola los acuerdos de Oslo y se queda con el control de facto de lo que pasa en la Franja de Gaza. Este grupo, después, presuntamente, tiene relaciones con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que es la que lo promociona, la que le da financiamiento, la que le da armamento, la que le da el know-how de cómo agarrar un cohete y dispararlo. Entonces, en ese contexto, vos tenés que Irán estaría patrocinando que el grupo terrorista Hamas haya hecho un ataque terrorista que mató a 1.500 personas en territorio de Israel el 7 de octubre del año pasado, que justamente era el aniversario de 50 años de la última guerra árabe-israelí, que había sido el 7 de octubre de 1973, que fue la guerra de Yom Kippur. Entonces, y ahí ya te vas al histórico. Claro, ¿Por qué están tan peleados históricamente estos dos bandos? Ahora, te hago una pregunta. El ataque del otro día, que terminó para mí siendo, más allá del desastre, ¿no? Terminó poniendo en evidencia a Irán, porque en realidad terminó uniendo, o por lo menos terminó de volver a unir a aquellos que no se sabía qué posición iban a tomar. Jordania, Egipto, terminaron siendo aliados de Israel, con lo cual me parece a mí que en un punto terminó siendo una derrota para Irán. Es contrario a lo que tenía antecedentes en la historia. Justamente recién hablábamos de los enfrentamientos pero antiguamente previos, no eran aliados. Por eso, en realidad, justamente recién lo que decía... está diciendo Otto, vos tenés en su momento la historia, la guerra de los 6 días, donde vos tenés que Jordania, Irak, se alían, Egipto, en su momento cuando estaba Nasser. Entonces, Israel siempre fue históricamente un país invadido. Acá estamos... Sí. Queda muy bien, vení, Nico. Sí, pero en esta ocasión, que famoso los acuerdos de Oslo. De Oslo, en realidad ahora lo que terminó es uniéndolos. Porque Jordania fue un gran protagonista de la defensa, porque por su espacio aéreo no dejaba pasar nada más que bueno, de hecho, todo lo que se interceptó en Jordania. Claro, esto que estás... Ahora en para Israel no pasó nada, fue todo secuestramos- frenado en Jordania. Lo secuestramos a Nico. Hicimos este mapa que están viendo acá, detrás nuestro, es gentileza de Darío Misraje, que nos ayudó para explicar cómo es Yo lo la que veo es que invasión. lo secuestraste vos, No, Nico, porque nosotros estamos acá. Nico, Me mudé a Medio Oriente. Así Sí. que ahora yo me voy a mover y Nico va a explicar, porque acá hay dos lugares fundamentales que tienen que ver con el comercio internacional y la parte económica, que están en el cuadrado de color rojo, y después las invasiones y las potencias que están aliadas con Israel. Me corro. Mira, Otto, esto primero quiero hacer un comentario sobre lo que estaba diciendo Otto. Es importante, Otto, lo que estás haciendo. Vos estás haciendo un cálculo de un balance de las consecuencias geopolíticas que tuvo el ataque. Claro. Y vos lo que te encontrás es algo que sale a la luz, que es que la precipitación de este ataque de Irán sobre el territorio de Israel termina obligando a los países de la región a posicionarse, Claro. y no en favor de Irán. Exacto. Espera, explícame el mapa. Ahí Entonces, está. eso es muy importante. Acá tenemos el mapa de lo que pasó en la tarde o en la noche del sábado. Tenés por un lado, a ver cómo lo tengo acá, a ver si lo voy viendo. Acá tenés a Irán. Este es el territorio iraní desde el cual se hicieron gran parte de los ataques que salieron hacia el territorio de Israel. No solamente se hicieron desde Irán, como pueden ver también salieron desde Irak, desde Siria y desde el Líbano. Y también desde abajo de donde estaría este micrófono y este termo, que es desde Yemen, que es ahí acá abajo, acá. Ahí. Acá, desde Yemen. Entonces, ¿qué encontramos? ¿Qué factor en común tienen Irak, Siria, Líbano y Yemen con Irán? Bueno, no es que el gobierno de Irak, el gobierno de Siria, el gobierno de Líbano y el gobierno de Yemen, reconocido internacionalmente, atacaron Israel, sino acá lo que encontramos es que los grupos patrocinados por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que es de donde salió todo el arsenal que se disparó contra Israel, tienen sede en Irak con las fuerzas paramilitares, en Siria con los paramilitares, en Líbano con Hezbollah y en Yemen con los hutíes. Entonces, esto hace que el ataque a Israel haya sido desde distintos lugares. Obviamente el grueso se disparó desde Irán. Después tenemos que Jordania... Abrime un poquito el plano, así puede explicar también Nico la parte de los estrechos. Ahí no importa que se vea todo. No pasa nada. Ahí va. Y después tenemos acá los países que defendieron el espacio aéreo israelí. Básicamente son Francia, el Reino Unido, Estados Unidos y Jordania. Ven acá el avioncito que está desde Jordania, en Chipre desde el Reino Unido, la sexta flota norteamericana desde la costa este del mar Mediterráneo, también defendiendo desde sus buques el ataque la detección de los misiles viniendo, dónde están y cómo interceptarlos. Básicamente es eso, y de Francia. Entonces,
Ese es el contexto por el cual se dieron los ataques del sábado. Ahora, si vamos para atrás en la imagen, o sea, la ampliamos un poco más, vamos a ver que, un poquito más, y vamos para el sur, vamos a encontrar que ahí donde dice Djibouti, vemos un cuadrado rojo. Ese cuadrado rojo, donde está Djibouti, es uno de los pasos del comercio internacional, uno de los puntos más calientes del comercio internacional, que se llama Estrecho de Bab el-Mandeb. Que conecta el Golfo de Edén con el Mar Rojo. Así es. El Bien. Golfo de Adén con el Mar Rojo. Entonces, básicamente, Pero ese estrecho es el que te lleva al canal de Suez. Eso te iba a decir. Esta ruta es fundamental porque ahí está el canal de Suez, que es uno de los puntos de, te digo, comercio internacional más importantes a nivel marítimo. Si, abrirlo un poco o ampliarlo un poco más. Si alguno no recuerda cuál es el canal de Suez y por qué pesa tanto, hace poco, por ahí recuerdan que quedó atascado. Exactamente, un barco, un carguero, y hubo un revuelo bastante importante por eso. No se sabe si no fue... Así es. Puede ser también. O sea, 555. imagínense con esta situación todavía. Ahora vamos con Hormuz 555, pero primero vamos con esta parte. Entonces vos tenés acá en Djibouti, acá donde está mi dedo, ahí está el estrecho de Bab el-Mandeb, que une el Golfo de Adén con el Mar Rojo. El Mar Rojo es el que te lleva a través del canal de Suez hacia el mar Mediterráneo. O sea, todo el comercio de bienes, el grueso del comercio de bienes, que va en épocas de paz, desde el Pacífico, desde el Índico, o sea, todo lo que te lleva a India, China, Corea del Sur, Indonesia, Vietnam, todos cientos de millones de personas, muchísima economía, muchísimos bienes, o sea, donde se traen todas las cosas, por ejemplo, que se consumen en Europa, pasan por ahí. Entonces, que los hutíes en Yemen, que es este país de acá, hayan entrado en guerra el 29 de octubre del año pasado contra Israel y estén tirando cohetazos contra los barcos que no son de bandera china, rusa o iraní, que pasan por acá, y evidentemente te generan un cambio en la configuración del comercio internacional, por ejemplo, que hace que todos los buques intenten evitar pasar por ahí, porque es carísimo pasar por ahí en épocas de guerra. Ahora hay que decir algo más, que si vos querés después explicar también qué son los proxies, porque vos estás mostrando, o sea, lo que tiene esto sin precedentes es que Irán lo que hace es materializar el ataque directo, porque antes lo hacía a través de los proxies, que son Hezbollah, los hutíes, claro, en este caso también, bueno, hablabas de la Guardia Revolucionaria, pero también a través de Hamas. Digo, esto que Irán ahora lo hace de manera directa, ¿qué implica? Es blanquear que efectivamente ellos eran los que estaban financiando. ¿Y qué es un proxy? Mira, esto son dos cosas distintas. Por un lado tenés los proxy. Una guerra proxy es básicamente una guerra que llevada a través de un tercero. Eso fue una lógica que se creó básicamente en la segunda mitad del siglo XX con la Guerra Fría, donde la Unión Soviética y Estados Unidos no iban a la guerra entre sí, sino que iban a la guerra a través de terceros países. Guerras subsidiarias. Exactamente, guerra subsidiaria. Entonces, hoy podrías decir, bueno, Estados Unidos o la OTAN le lleva a cabo una guerra proxy contra Rusia a través de Ucrania. Sí. Bueno, Irán, a través de estos distintos grupos paramilitares, lleva a cabo guerras civiles en estos países sin ellos poner la cara pública de que están yendo a la guerra, sino que con el financiamiento y darle armamento y obviamente ningún mecanismo de accountability interno. O sea, Irán no da, el líder supremo de Irán no da respuesta a nadie. Claro. Es eso, le da respuesta a la asamblea. O sea, en la práctica no le da respuesta a nadie. O sea, hay mecanismos institucionales que sí, pero que terminan llevando a que no. Entonces, en ese contexto se está llevando a cabo lo que pasa en Medio Oriente. Esto fue lo que pasó el sábado. Si querés... Ahora anda con el estrecho de Hormuz, porque es importante. Ustedes fíjense, las banderitas son las potencias donde tienen... Bueno, recién estábamos en Chipre, que Chipre también es un lugar geopolítico muy importante para Reino Unido, porque en ese caso tiene una base aérea también para poder funcionar y brindar ayuda. Francia y Estados Unidos estaban brindando la ayuda a través de buques. Así es, pero igualmente vos tenés que todos estos países tienen bases militares de países extranjeros. Por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos, acá, justo acá, tiene una base Francia. En donde está Bahrein, tiene sede la sexta flota, acá está Bahrein, tiene sede la sexta flota de Estados Unidos. Ahí donde ve el barquito de Estados Unidos, la banderita, bueno, es porque en Bahrein, no en Qatar, en Bahrein, que es un país que está al lado, tienes sede una base naval muy importante de Estados Unidos, donde tiene sede la sexta flota. El estrecho de Hormuz es este de acá, que es básicamente el estrecho por el cual sale todo el petróleo que se extrae en Kuwait, en Arabia Saudita, en Qatar y en Irán. Eso hace que sea muy importante geopolíticamente porque es un punto caliente, es un punto que muy fácilmente vos bloqueás. Vos pensás que eso tiene costa de un lado en Emiratos Árabes Unidos y en Omán, y del otro lado en Irán. Con un cohete, ningún barco más quiere pasar. Claro. O sea, es esa la cuenta. Vos cuando amenazás y decís, el que pasa por acá le disparo, y bueno, nadie va a pasar. Porque si vos tenés las capacidades reales para hacerlo y mostrás con un ejemplo que lo podés hacer, bueno, dejan de pasar. Es básicamente esa la cuenta que se hace. Entonces, eso hace que esta región
este sea un estrecho, un punto caliente del comercio internacional. No es el único. El estrecho de Bab el-Mandeb, como mostrábamos antes, que está entre Yemen y el Cuerno de África, es otro punto caliente. El canal de Suez es otro punto caliente. El estrecho de Malaca, entre Malasia y Singapur, en el Indo-Pacífico, también es un punto caliente. El canal de Panamá es otro punto caliente. Entonces, son como históricas. que el mundo, exactamente, cuando vos mirás el comercio internacional, sobre todo el comercio marítimo, el comercio marítimo, porque es donde se transporta el grueso de los bienes, bueno, básicamente es ahí donde vos decís, bueno, hay que mirar los puntos calientes. Esto que estamos diciendo son los puntos calientes del comercio internacional.